Zoom. Perfecto. Buenas noches a todos, compañeros. Bienvenidos. Los saluda su amigo Miguel Ángel en una emisión más de miércoles de Historia y Cultura. Ahora me toca a mí dar esta charla. Ya la tenía ahí lista, arrinconada, pero me faltaban unos detalles. Le quiero agradecer al maestro Guillermo Marín por impulsarme para dedicarme y concentrarme en mi trabajo. Gracias, porque uno necesita, de vez en cuando uno necesita un jalón de orejas para continuar en la línea de trabajo que es nuestro propósito, el estudio. En este caso, a mí me gusta el estudio de la época de 1825, 1850, que me enfoco en la guerra México-Estados Unidos. Y este es un curso que estoy dando que se llama Para entender la guerra México-Estados Unidos. Y ya llevamos como 4 videos, pero iba a empezar el de Texas, la guerra con Texas, pero se me hizo más propicio dividirla en 2 partes. Para entender realmente qué pasó en esa guerra, hay que entender qué era Texas. Entonces dividí la parte, primero la población de Texas, y después la próxima clase que va a ser ya la rebelión, no la revolución, que es está totalmente equivocado. Aquí los anglosajones, especialmente en Texas, dicen la revolución tejana, pero es una rebelión. Bueno, bienvenidos a los que van llegando. Saludos a todos. Desde San Miguel de Allende, Carlos Willis, bienvenido. También como comentario, se me olvidó comentar que mi proyecto de miércoles de Historia y Cultura es parte del Centro Cultural de México, aquí en Santana, California, una organización sin fines de lucro que apoya la cultura en el sur de California. Los que quieran ser parte del grupo, tenemos un chat, un grupo por WhatsApp, en el que nos comunicamos, estamos compartiendo y nos conectamos varias comunidades culturales de todo tipo. Entonces, si les interesa pues, ser parte del grupo, al final de la clase me pueden dejar su teléfono o su email y yo los incluyo al grupo. O también se pueden meter a Facebook. Ahorita les voy a dar el enlace. Tenemos una página en YouTube y en Facebook. Estamos un poquito lento con la internet. Los que saben cómo funciona esto saben que se baja de repente cuando muchos están usando la internet. Muy bien, ya casi les comparto la página. Muy bien, ya tenemos la página aquí para compartirles. Pues aquí está. ¿Sí me escuchan, verdad, compañeros? Alguien que diga sí para saber si... Sí, muy bien. Saludos. Sí, claro. Muy bien, Sí. Si están vivos, no estoy solo. Muy bien. Bienvenidos. Esta es la página de Toltecayo, la Toltecayo. Es una página de Facebook. Aquí subimos la información de todos los eventos que vamos a tener o de los compañeros que tengan eventos. Aquí están la información. Subimos de todos los compañeros. La pueden visitar. Esta es la invitación de ahora. Y los videos que pasamos cada semana que hacemos, los subo a la página de La Toltecayo en YouTube. Ahí nos pueden encontrar y están todos los videos que hemos hecho en nuestro banco de videos. Hemos tenido al maestro Guillermo Marín, al maestro Ceja, al maestro Yaol, a los maestros Carlos y Sara que nos enseñaron acerca del Nepohualtzin. Aquí pueden ver toda la variedad de información que es muy vasta. Y los siguientes programas aquí los subiremos. Así que los invitamos a visitar nuestra página de YouTube, La Toltecayo, y de Facebook, La Toltecayo. Muy bien, ya que estamos así, entonces ya vamos a darle comienzo al programa. Como dije, esta sesión va a estar dedicada a
colonización a la población de Texas, para entender qué pasó en ese periodo de 1690 a 1836. Así puse en la invitación, pero vamos a ver un segundito, para, uh, para darle más claridad al tema, vamos a mencionar primero a los habitantes de estas tierras, a los originales, que creo que por ahí se debe de empezar. Esto debe ser más que nada, es como un tributo a las personas que vivieron en Texas, a los habitantes ancestrales de Texas. Por eso renombré la clase La lucha por Texas, el exterminio de los pueblos ancestrales. Para empezar, no va a ser una clase acerca específicamente de los pueblos ancestrales, va a ser algo rápido nomás acerca de Texas, pero en el norte de este continente, muchos nombres diferentes, de la náhuatl, el pueblo, hay dos grandes culturas en lo que es ahorita el suroeste, la cultura puebloa, que abarca todo lo que es Nuevo México, los Anasazi, los Hopi, es impresionante su cultura, y los de la cultura del Mississippi, que se nutre por el río Mississippi, que son los Cherokee, los Caddo. Hay otra cultura más arriba, los Adena, pero eso no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a enfocarnos en esta área, lo que fue Texas, nomás para mencionarles que hay dos grandes civilizaciones en el área que vamos a mencionar ahorita, la civilización pueblo. Por X razón los españoles nombraron este grupo y en vez de nombrarles totonacas, mixtecos, purépechas, le pusieron pueblo. Mucha gente se confunde porque pueblo es un pueblo, pero así se les nombra aquí en Estados Unidos, la civilización pueblo. Mientras no se les dé otro nombre, así la usaremos ahorita. Muy bien. Entonces, nada más para mencionar rápidamente, este es el área donde la civilización pueblo funciona. Bueno, entonces, nada más para mencionarles una gran cultura y toca un poquito la parte de Texas, la parte de Texas, que originalmente no era la Texas que se fundó cuando fue parte de España y luego de México. Esto ya lo agarrarían los anglosajones más tarde, pero nomás para mencionar que sí se toca una parte de Texas, la cultura pueblo, la civilización pueblo, y hay otra gran civilización, las civilizaciones del Mississippi, muy grandes. La que vamos a mencionar nosotros es aquí la de los Caddos. Esas civilizaciones fueron muy importantes, están relacionadas totalmente con las de la náhuatl de México. Ahorita no puedo hacer una relación directa, pero totalmente tiene el mismo, la misma organización social. No sé si exactamente el mismo calendario, esto ya sería para otras profundas conversaciones, pero nomás les muestro una foto del tamaño de los sitios arqueológicos que se encuentran ahorita, y es lo que nos queda para entender el tamaño de esa gran civilización del Mississippi. Entonces aquí, la civilización de los Caddos está en el este de Texas. De ahí viene la palabra Texas, porque cuando los frailes españoles llegaron a esta parte, de aquí se encontraron con unos Caddos y le dijeron Texas. No se sabe si decían amigos o si se llamaba así su grupo, y de ahí se quedó la palabra Texas. Hay otro grupo, aparte de los Caddo, que está al sur de Texas, son los Carancagua. Ellos vivían en la costa, desde Matamoros hacia arriba hasta Galveston. Ellos eran cazadores, agriculturistas y expertos pescadores, porque vivían en la costa. Eran seminómadas, se la pasaban bastante tiempo en la costa y luego la mitad del otro tiempo adentro de la tierra. Hago estos comentarios porque me voy a regresar un poquito, porque pensamos, no muchos, todavía no se descoloniza la historia, la estamos descolonizando, pero cuando nos referimos a los pueblos ancestrales, muchos dicen los indios, erróneamente cuando nos referimos a esos pueblos, pensamos que
cuando llegaron los españoles en 1492, cuando fue esa conquista, esa invasión, así se quedaron para siempre. Siguieron y no avanzaron, se quedaron así estáticos. Y no, no fue así. Ellos venían como cualquier sociedad progresiva, retrocedieron por la conquista, otros avanzaron, pero no era una sociedad estática. Y segundo, que los pueblos ancestrales todos eran iguales. Y no, era un universo, eran sociedades tan complejas como la Europa del siglo XV o siglo XVI, igual de complejos los pueblos. Entonces, eran seres humanos, igual, hacían la guerra, hacían la paz, había pueblos más, más avanzados, había pueblos que estaban un poquito más rezagados, depende de la geografía que les tocó. Entonces hay que entender eso de este universo que eran los pueblos anahuacas de todo lo que es este gran continente, especialmente de lo que es México hacia arriba, que es lo que me estoy ahorita enfocando. Y estos pueblos serían los Carancaguas. Mucha gente les nombraba chichimecas, salvajes, y es erróneo totalmente. Estaban un poco menos adelantados que los Cadoans, que tienen unas civilizaciones muy avanzadas, vivían en ciudades complejas, muy grandes. Los Carancoga vivían en sociedades más pequeñas, y los coahuiltecos eran los que estaban un poco más rezagados porque les tocó vivir un área desértica. Por cierto, de ahí viene la palabra Coahuila, por los coahuiltecos, eran un grupo muy grande. Aquí avanzaba esta área. Los otros serían los apaches. Los apaches en aquella época eran igual nómadas, cazadores recolectores, y los coahuiltecas también, pero no tienen tanto acceso al búfalo, por eso no tienen sociedades más ricas, pero eran complejas, y creo que el simple hecho de vivir en esos territorios, de haber habitado por miles de años, se considera que tuvieron un gran éxito. Cualquier persona que vaya ahorita al norte de México, al sur de Estados Unidos, ahí en Coahuila, en Coahuila y en Texas, el clima es tremendo, árido, y luego calores extremos, lluvia, huracanes, y estas personas domaron el medio ambiente, domaron la geografía por miles de años y vivían bien en lo que cabía, pero para los conquistadores de aquella época se les hicieron bárbaros, no civilizados, porque no supieron entender la complejidad del medio ambiente donde vivían. Bueno, ya mencioné a los grupos más importantes que vivían por el año 1500, cuando los europeos llegaron a estas tierras. Tenemos a la gran cultura de los cados, tenemos a la cultura del Golfo, que incluye los Carancaguas, semisedentarios, grandes pescadores, agricultores, los coahuiltecas, que se dedicaban más bien a la caza y a la recolección de fruto, y en las planicies estaban los apaches, los grandes cazadores, que a veces sembraban, pero por su estilo de vida ellos preferían cazar el búfalo y comerciar la carne con otros grupos para conseguir los carbohidratos, especialmente con la cultura de los cados, que ellos sembraban lo que sembraban todos los anahuacas con sus milpas, y producían bastante comida, y tenían un mercado intenso, especialmente aquí con los de la cultura de los pueblos, los cumanos, que desde aquí, los cumanos, y desde el Nuevo México, que están conectados con los pueblos de acá arriba, tenían comercio con los Caddo. También otra misconcepción, que los pueblos estaban aislados, que no tenían contacto. No, al contrario, tenían una cadena de comercio con todas las culturas, especialmente en el centro de México, pero los de aquí se conectaban con los Caddos, y con los Caddos con los del este de Estados Unidos. Entonces era un mundo aparte, como les digo, no se puede explicar ahorita, también no soy un experto en la materia, pero aquí está lo que era Texas en el año del siglo XVI, 1500. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos, compañeros, los que van llegando? Ahí está. Muy bien, entonces este es el año de 1500.
Esos eran los grupos que habitaban la región. Igual casi con los grupos tenemos su lengua y cultura, eran parecidos a los pueblos, esta cultura del Golfo, la cultura de los Cados, la de los Apaches. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a llegar los hispanos, ya se venían las exploraciones, y tenemos desde 1529, Alonso Álvarez de Pineda, se perdió, pero cartografió el área, luego llegó Cabeza de Vaca, y se cree que anduvo ahí por el área. Aquí está un mapa de la expedición de Cabeza de Vaca, 1528, anduvo divagando hasta 1536, que llegó a México. Hay muchas conjeturas exactamente en dónde anduvo. Aquí están todos los expertos del tema, que cada uno dice que anduvo por acá, pero esto es Texas, esto es Austin. Entonces sí pasó por Texas, estuvo con los Carancaguas y visitó a los coahuiltecos. Entonces, eso es el contacto que tuvieron los pueblos ancestrales con los españoles desde la mitad del siglo XVI, 1528, 1530, y luego seguirían las expediciones de Coronado, del 40 al 42, que visitó a todos los ancestrales pueblos, quería encontrar las ciudades de oro, la ignorancia de los hispanos, buscando las 7 ciudades de Cíbola y la de Quivira, y seguirá la expedición de De Soto también por la misma época. Empezó por Florida y también acabó por el área de los Cados, que por cierto al pasar dejó una estela de muerte y desolación, aparte de que destruían las aldeas, dejó las enfermedades, y esas grandes civilizaciones que antes de los españoles estaban en su apogeo. Se dice que casi el 90% de su población murió, pero no sabemos, porque en estos tiempos ya no hubo exploraciones y ellos nos dejaron muchos récords, mucha información de lo que pasó, pero esta población se decimó nomás con el paso de estos exploradores. Entonces podemos decir que el año de 1500, en el siglo XVI, estas grandes exploraciones que hicieron los españoles, la de Soto, Coronado, Cabeza de Vaca, vinieron a tener los primeros contactos y a hacer los primeros destrozos en el área. España no pobló erróneamente, como aparecen los mapas, que nomás porque pasaba de Soto por el área ya decían que ahí ya era parte del Imperio Español. No, seguía siendo territorio ancestral de los pueblos originarios. Y en 1680, ya nos brincamos al siglo XVI, al siglo XVII, perdón, todo 1600, no hubo contacto en todo Texas con los nativos, los hispanos no intentaron, porque sabían que el clima era muy malo. Pero en 1680 un explorador francés, La Salle, que comerciaba acá arriba, lo que es ahorita el Canadá, decidió explorar el río Mississippi para buscar una nueva ruta, y lo exploró y encontró que a la salida estaba un golfo perfecto, lo que sería ahorita Nueva Orleans, y se le ocurrió que sería el lugar idóneo para comerciar los productos que se traían desde el norte, desde Canadá y todas estas regiones. Entonces vino, regresó, pero regresó por mar, y ahí viene otro concepto de que según eran buenos exploradores, pero no, tan buen explorador era que se equivocó, y en vez de atracar aquí en Nueva Orleans, que es una bahía grande, vino a atracar en una bahía chiquita acá por Texas, que se llama ahorita Matagorda. Ahí estuvo, fundó su fuerte, el fuerte San Luis. Será que tenía muchos reyes que se llamaban Luis, los franceses, que a todos le ponían Luis, entonces, pues, al equivocarse se quedaron aislados y nunca hubo contacto. Su fuerte no duró más de 2 años. Al último él va en busca de ayuda, lo matan sus mismos compañeros, y los Carancaguas ayudan a estos sobrevivientes aquí en esta área, porque esta era área de los Carancaguas. También erróneamente, como la colonización nos dice, que los Carancaguas hasta eran caníbales. Al contrario, los Carancaguas ayudaron a estos sobrevivientes de la expedición francesa, y luego más tarde unos frailes hispanos los rescatarían. Muy bien, entonces aquí tenemos que en 1600 ya no hubo mucho movimiento de los hispanos, nomás casi al final de 1600 llegó La Salle,
no sé exactamente cómo se pronuncia, mi francés no es muy bueno, pero vamos a brincarnos ya al siglo XVIII. ¿Qué pasó en 1700? ¿Cómo era el panorama en Texas, en esta región? El panorama era de que los cados se había reducido su población más y se empezaron a unir con otro grupo que se llaman los Wichita, que los Wichita es una mezcla entre lo cado, que es la civilización de los cados, que son sedentarios, y los apaches, que son nómadas. Son los Wichita, también se la pasaban media mitad de su tiempo de sedentarios y la otra mitad cazando, sembraban también. Vemos que los Carancaguas seguían aquí, se había reducido su población, no tienen muchas enfermedades porque no tenían ya más contacto con los europeos. Los coahuiltecas seguían aquí en el centro, pero ¿qué había pasado? Perdón, me equivoqué, en el siglo XVI sí pasó algo muy importante. Los españoles dejaron el caballo y los nativos aprendieron a montarlo. Y en el siglo XVII, en 1600, los apaches se volvieron expertos en montar a caballo y empezaron a ser los amos de todas las llanuras en 1600 y empezaron a ejercer una gran presión sobre grupos como los Carancagua, los coahuiltecos, pero para 1700, empezando el siglo XVIII, un grupo nuevo vendría. Este grupo sería un grupo étnico, porque se dice que bajó de arriba del norte, que probablemente venía de un grupo de los Shoshone, que hablan una lengua uto-azteca. Se les llamaría los comanches, porque los Yute, que están al norte de Nuevo México, cuando llegaron los españoles, después de recuperar Nuevo México, porque los pueblos los habían corrido del Nuevo México, ya para principios de 1700 regresan y se encuentra que hay un nuevo grupo que serían los comanches que venían buscando el caballo. Entonces estos comanches bajaron poco a poco a, la región en busca del caballo y poco a poco fueron adquiriendo la destreza al llegar a ser uno de los mejores jinetes que ha tenido la humanidad. Se sobrepasan a los hunos o a los mongoles y a los mismos apaches, que eran buenos jinetes, pero los comanches serían los mejores jinetes. Los comanches se le considera un grupo étnico, eso se le llama etnogénesis, que ellos llegaron y se empezaron a adaptar y a conquistar, como eran guerreros, de una sociedad guerrera, adaptaban, asimilaban a los grupos que conquistaban, a los Kiowa Apache, y también a los pobladores de en aquella época que se le llama españoles, pero ya cuando uno estudia más a fondo, era gente mestiza, era gente casta, eran castas, que poco a poco, en años más tarde sería México. Entonces le podríamos decir mexicanos, aunque todavía no nacía México, pero esa gente mestiza y esos españoles que vivían en estas regiones, se acostumbraba en aquella época que los comanches llegaban, atacaban y agarraban esclavos, no mataban a niños ni mujeres, como lo harían los anglosajones más tarde, y incluían en su sociedad a los mexicanos. Se cree que los comanches en todo el siglo XVIII y empezar el siglo XIX, un 20% de su comunidad era de descendencia mexicana o hispana. Así fue, pero estos ya estaban asimilados a la cultura apache. No era un grupo étnico así como los Carancaguas, sino que ya vivían de miles de años ahí en Texas, sino arribaron y se formó ese grupo étnico de 1700 en adelante. Otro grupo étnico que se formaría serían los Tonkawa, no existían, pero para 1750 varios grupos ancestrales que los apaches habían atacado y habían quedado fuera, se fueron uniendo entre sí, serían coahuiltecas, serían caguancaguas, carancaguas, cados, Wichita, y hicieron este nuevo grupo que serían los Tonkawa. Nomás para adelantarme a la plática, los Tonkawa sobrevivirían al exterminio que se llevaría en Texas y después, en 1885, serían puestos en una reservación y hasta ahorita todavía viven ahí sus descendientes de los Tonkawa en esa reservación. Muy bien. Vamos a pasar entonces, ahorita ya hablamos
de los pueblos ancestrales, de su dominio, de cómo sobrevivieron. Ya para el siglo XVII, 1800, ya aparte de los apaches, aparte de los cados, había de los Carancagua y los coahuiltecas, llegaron este grupo étnico, los comanches, que se nutrió de la región, de los habitantes y de la cultura, y los Toncagua. Los Toncagua serían una nación pequeña. Los comanches se expanderían a tal grado que esta área se le llamaría la Comanchería. Los comanches expulsaron a los apaches y aquí ejercerían un gran control sobre la región. Muy bien. Ya en otra clase anterior hablamos de los comanches y de su logro, que unos le llaman también el imperio apache, y se le compara mucho como los mexica de México por su organización social y su control de los recursos naturales y de las personas que conquistaban. Muy bien, entonces ya me voy a brincar a 1690 como consecuencia de que llegó la SAE a Texas por equivocación. Los españoles mandaron a una expedición para ver qué estaba pasando, para que los franceses no les ganaran esas tierras, y en 1690 se formó la primera misión, la misión de San Francisco de los Texas. Deben un segundito. ¿Sí me están escuchando? Nomás para saber si todo está bien, compañeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta, una duda? Si no, vamos a seguirnos. ¿Hay pecados qué es? ¿Perdón? ¿Los Cados qué es un grupo? Es un grupo, los Cabos es una nación, le pertenece a la cultura, parece que los españoles le decían Cadoquians, pero se le conoce también como Cados. Están como mencioné, aquí en esta región del Mississippi. Son las grandes culturas del Mississippi, los Cherokee, todas estas grandes culturas, por el río Mississippi se crearon grandes civilizaciones, muy grandes, y la que nos toca son los Cados. ¿Por qué? Porque vivían en la frontera entre la Luisiana y Texas. Esto es una de las ruinas que se encuentran ahorita todavía allá, grandes civilizaciones, pero al pasar de Soto se decimó su población, y ya para 1800, lo que estamos ahorita mencionando, ya era un grupo muy, muy reducido y se había unido a los Wichita. Habían dejado su tierra ancestral y se habían replegado más hacia más hacia Texas. Es por eso que cuando llegan los españoles en 1690, llegan y instauran su misión con los Cados. Los españoles dicen, bueno, ¿en dónde vamos a hacer la misión? Están los coahuiltecas, son muy pobres, están los Carancagua, no tienen buena fama, y están los Cados. Oh, ellos tienen civilizaciones, vamos a ir con ellos. Cuando llegan con los Cados en 1690, hacen un par de misiones, los Cados los reciben como que sí, como que no, más bien a la fuerza. Pero como siempre, los misioneros, los españoles, traen sus enfermedades y se empiezan a morir muchos Cados. Dura 2 años esas misiones y los Cados los expulsan los españoles. Le dicen, ¿saben qué? No, gracias. Los españoles, los misioneros regresan al norte donde estaban los presidios para preparar más expediciones, pero pasa algo bien importante. En 1701 hay una guerra en España, la Guerra de Sucesión Española. Entonces, en ese tiempo, pues, por la guerra, la corona española no hace otros intentos por ir a colonizar Texas, y se queda el área medio desierta, pero los franceses siguen llegando, como los franceses ya dominan el Mississippi, sigue llegando, funda Nueva Orleans, y desde ahí un señor que se apellidaba San Denis, se conecta otra vez con los españoles y le dice, vamos a seguir fundando estas regiones, porque en esa época eran amigos los franceses y los españoles, sus reinos se habían juntado ya en Europa, pero para 1716 se rompe otra vez esa alianza. Entonces,
los españoles van e intentan un segundo intento de colonizar a los cados, y fundan otras misiones, pero ya cuando ya habían pasado, digamos, unos 25 años del primer intento, y los cados ya están haciendo comercio con los franceses no los cristianizan, no les ponen misiones, nomás llegan y hacen intercambio, y llegan los españoles 1715 queriendo imponer otra vez sus misiones, enseñarles el cristianismo, los cados otra vez los rechazan y los mandan por un tubo, sus misiones no tienen éxito otra vez. Pero un año antes necesitaban los españoles un camino intermedio entre lo que es ahorita Laredo y la región de los Cados, y es cuando fundan la misión de San Antonio de Valero, lo que sería San Antonio. Ahí era territorio de los coahuiltecos. Los coahuiltecos, los españoles lo despreciaron la primera vez por ser pobres, pero los coahuiltecos estaban siendo presionados por los apaches que con los caballos dominaban la región. Entonces los coahuiltecos se acercan a los frailes, a los hispanos, les piden misiones, y así es como se crea la primera visión de San Antonio de Valero. La narrativa hispana dice que los coahuiltecos estaban muy felices, que ellos pidieron ayuda, pero más bien fue por razones estratégicas, no porque quisieran ser realmente cristianos, sino porque necesitaban un aliado contra los apaches. Y esas misiones florecieron, tuvieron bastante éxito esa misión, y cuando los misioneros que venían de las misiones del este que habían fracasado, vieron el éxito que tuvieron estas misiones, es como se fundaron más misiones en San Antonio. En 1719 se abandona las misiones allá del este, porque hay un conflicto con Francia, pero en el 1721 se vuelven a restablecer las misiones, y hasta se funda los Adaes, que ahorita está en la Luisiana, casi en el borde, pero ya esas ruinas están en la Luisiana, y se crea como la capital de Texas. Todos estos son poblados pequeños, son intentos de poblar, nomás es un presidio y una pequeña misión, pero los cados y los habitantes ancestrales de ahí ya no atienden las misiones, ya no le hacen caso. Para 1726, los españoles fundan otra misión, ahora con los Carancaguas, por la costa, una misión y un presidio, también con muy poco éxito. Entonces, para 1731, todas las misiones que han tenido han fracasado, se regresan a San Antonio, a la misión de Valero, y como ven que los coahuiltecos son dóciles y trabajadores, y los explotan más fácilmente, entonces ahí las misiones que fracasaron en el este las fundan en lo que sería ahorita San Antonio. Es por eso que en San Antonio hay 5 misiones, hicieron 6, pero una falló, la de San Antonio en la ciudad, y Río Abajo hay 4 misiones, la de Concepción, la de San José, la de San Juan y la de La Espada, que por cierto las visité y me pude dar cuenta más o menos cómo funcionaban. Parecían que eran unos fuertes, porque eran sociedades aisladas y estaban alrededor del río, protegidas por los ataques de los apaches. Así fue el origen, el génesis de lo que sería San Antonio, la única ciudad con éxito, si se le podía llamar ciudad, que fundaron los españoles. Ya en 1731 había unas 300 personas entre soldados, sus esposas y los frailes. Y se invitaron a unos colonos, llegaron unos 55 colonos, serían unas 15 familias de las Canarias. Hay un comentario rápido, eran gente pobre, gente humilde, que en las Canarias ya no tenían tierra, eran unas islas, ya había más gente, no había tierra, y cuando llegan a América, cuando llegan aquí a Texas, se les dice que se les va a dar tierra, y también como premio se les va a llamar hidalgos. Hidalgo era un título, como ser como de clase media, hijo de algo, hidalgo. Entonces estos colonos de las Islas Canarias, que eran gente pobre, gente humilde, al llegar a estas tierras, y ya después sus descendientes se creían hasta nobles, porque con los mestizos, con los mulatos, con los indígenas que se encontraron, ellos se creían nobles, inventaron que las Canarias y gente de las Canarias de sangre azul, cuando era gente humilde. Anyway, entonces España quería seguir colonizando, pero no tenía éxito, todas sus misiones fracasaban. Solamente
la de las misiones de San Antonio, eran las que estaban funcionando. Pero se vino la guerra de los 7 años entre Estados Unidos e Inglaterra, España se metió a la guerra y olvidó a la región. Los apaches y los comanches empezaron a dominar más el área. Eso hizo que se replegaran más los asentamientos de los hispanos. Para 1773 los Adayes se abandona totalmente. Los Adayes está en el este de Texas, el lugar donde viven los Caddos. Pero como muchos pobladores, se regresa esto a San Antonio, pero muchos pobladores que estaban ahí en San Antonio ya no tenían tierras, entonces se regresan y antes de llegar a los Adayes, casi ahorita con la frontera entre Luisiana y Texas, hay un pueblo en unas villas de los Caddos, se llamaban Nacogdoches, y ahí unos hispanos y mestizos fundan el pueblo de Nacogdoches. Muy bien, entonces ya para 1780 los españoles cambian de táctica. ¿Cómo le hacemos con los apaches y los comanches? Entonces deciden aliarse con los comanches para derrotar a los apaches, que eran los más aguerridos en ese momento. Los apaches son derrotados. Esto es otra historia que también hay que contar. Se pensaba hasta en exterminarlos. Se mandaron cientos de comanches por todo el territorio de México, hasta Veracruz, hasta Cuba llegaron como esclavos. Y los que aceptaron vivir en una paz más o menos, los metieron en reservaciones. No existía la palabra reservación, pero sería como el origen, antes de que los estadounidenses metieran a los indígenas de aquí, a los nativos, en reservaciones. En 1780, el gobierno de la corona española les dieron un lugar a los apaches, les dijeron, si se quedan aquí y no hacen la guerra, les vamos a dar sus raciones de comida cada año. O sea, usaron el puño de hierro y el globo y el guante de terciopelo, mano dura y el guante de terciopelo para conseguir una semipaz, porque no hubo una paz entera en esa época. Entonces se pudieron amasar más poblados, pero tenemos que para 1800 solo había unos 4,000 habitantes en Texas. Imagínense, todos los intentos de poblar casi habían fallado. Esto lo menciono porque mucha gente tiene la idea que Texas, como hay muchos nombres en español, y hasta la misma California, estaba llena de ciudades que fundaron los españoles, especialmente los hispanistas. Me metí en un chat y escuché un hispanista diciendo, los españoles en 300 años fundaron ciudades, no sé qué. Nomás se fundó una ciudad, San Antonio, que empezó como un pequeño poblado, y para 1800 había 4,000 habitantes que hablaban español, entre mestizos y criollos y españoles. ¿Pero qué se vino en 1800? Se vino una revolución industrial que hizo que el algodón fuera el oro blanco, le llamaban. ¿Y esto qué provocó? Ya para 1790, en el sur de Estados Unidos, ya muchos anglosajones estaban pensando en dejar sus esclavos. La esclavitud ya no les convenía. Los del norte les decían que no hay necesidad. Pero cuando se vino esta revolución del algodón, encontraron un algodón mexicano que era mejor que el algodón egipcio, y hicieron el cotton gin para quitarle limpiar el algodón, y otro para hilarlo. Se vino una revolución, y en Europa necesitaban miles de algodón para hacer la ropa, porque se había descubierto la tejedora automática, y todos los descubrimientos de la revolución industrial requerían algodón. Entonces esto provocó que la esclavitud que se estaba acabando creciera en todo el sur de Estados Unidos y se sembrara algodón. Y las tierras de Texas empezaron a ver como propicias para sembrar algodón. ¿Qué pasó en esa misma época? Que Napoleón Bonaparte casi le regala la Luisiana a Estados Unidos, y la Luisiana tenía unos 5,000 habitantes franceses en aquella época, y de la noche a la mañana ya tenía 15,000 pobladores entre franceses que habían quedado y anglosajones nuevos. Entonces se vino una emigración masiva. Texas se quedó aislada, 4,000 habitantes, con una emigración que estaba llegando de Estados Unidos tremenda. Entonces el comandante general de aquella época, el comandante Salcedo, Nemesio Salcedo, hizo hasta lo imposible por tratar de poblar Texas. Aceptó a desertores estadounidenses, a los esclavos que huían también los aceptaba.
unos cuantos franceses invitó, pero desconfiaba de los franceses y de los estadounidenses y no permitió que llegaran franceses, aunque eran católicos los franceses y no estaban muy a gusto viviendo en la Luisiana, que antes había sido de Francia y ahora era de Estados Unidos. Rechazó a los franceses, solo aceptó un señor que se llamaba de Brastro, un tal varón, y, y a los primeros nativos ancestrales que llegaron de las culturas del Mississippi, dos tribus, la tribu Alabama y la tribu Coushatta, se juntaron, pidieron permiso a España y en 1805 se asentaron en Texas. Entonces, pero seguía siendo muy poquita la población para el tamaño de Texas. El señor Nemesio de Visum Plan le habló a la corona, ¿sabes que necesitamos gente? La corona le dijo, ok, vamos a juntar gente, pusieron anuncios en España, se juntaron 4,000 colonos y unos 1,000 soldados para que vinieran a poblar Texas. Ya estaba todo listo. Pedro de Grimarés fue el que organizó esto, pero en esa época empezó las guerras napoleónicas, 1804. España se metió otra vez de aliado con Francia, e Inglaterra se enojó, entonces empezaron esas guerras, se bloquearon los puertos y no pudieron salir esos 4,000 colonos que ya venían listos para poblar Texas, con unos 1,000 soldados, nunca llegaron al continente y nunca se pobló Texas. Luego, por las guerras napoleónicas, vendría la independencia, las guerras de independencia, tanto allá en España como aquí en América. Se olvidó Texas totalmente. Texas tendría, como quedamos, ya para esta época, tendría unos 4,000, 5,000 personas en su mayoría. ¿Y qué pasaría? Que vendría la independencia de México. Esa independencia afectaría a Texas terriblemente porque un señor Gutiérrez de Lara vino a Estados Unidos, pidió ayuda y se encontró que había unos filibusteros, unos mercenarios estadounidenses que ya le echaban el ojo a Texas, se unieron a la expedición como unos 1,000 hombres, tomaron San Antonio, Nacogdoches. Cuando los españoles supieron que había unos rebeldes, patriotas, criollos y mestizos con americanos desafiando a la corona española, llamando para la independencia, mandó a su mejor general de aquella época, Joaquín de Arredondo, que llegó, derrotó a los insurgentes, a los rebeldes, tanto mexicanos como americanos. Hubo una gran masacre. Ahí en San Antonio, esta vez que fui aprendí que iba de coronel, un oficial menor, Antonio López de Santana, y lo dejaron ahí en una casa de la familia Navarro, y hasta hizo unas indiscreciones con unas muchachas ahí, y empezaría una enemistad con los Navarro, unos criollos tejanos de ahí que apoyaron esta rebelión. Entonces lo que vemos que por esa rebelión y al ser aplastada, Texas pierde su población y de tener unos 5,000 o 4,800, se redujo de 2,000 a 2,500. Entonces ya vemos que en 1813 Luisiana ya tenía 50,000 habitantes y Texas destrozada con 2,500. Texas estaba sin control, estaba en plena independencia de México, hasta llegó un pirata ahí a estacionarse en Galveston, y luego al perder Napoleón, uno de sus generales quiso llegar y también invadir a Texas y plantarse ahí para que Napoleón llegara y crear otro imperio. Y era un desorden, los españoles no podían controlar hasta que ya cuando se regresó el rey Fernando a España, habló con los estadounidenses, hicieron el famoso tratado Adams-Onis, en la cual se establece ya las fronteras, ya para que los estadounidenses no crucen y hubiera más control. Aún así, un grupo de estadounidenses, un tal James Long, no estaba de acuerdo. Ellos decían que Texas le pertenecía a la Luisiana, y ese sería su discurso hasta que se invadió Texas, de que Texas le pertenecía a la Luisiana, aunque el mismo gobierno de Estados Unidos ya había firmado el tratado de Adams-Onis. Bueno, compañeros, una pregunta. Hasta aquí. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar.
Me adelanté un poquito aquí a la clase. Entonces, vemos que ya se hizo la independencia, y ahora sigue el periodo mexicano. ¿Qué pasó en el periodo mexicano? Pues llegó el empresario Esteban Austin, muchos ya saben la historia, se le da permiso para poblar tierras, pero él empezaría lo que los estadounidenses venían haciendo desde que fueron independientes, quitarle la tierra a los nativos originales. ¿Cómo lo hacían? Primero la compraban, después les decían en buena forma, te puedes ir de aquí, y si los nativos no aceptaban, pues les hacían la guerra, y si les ganaban, los mataban, los aniquilaban, si no, los dejaban huir. Y así se empezó este proceso de limpieza étnica. Hay un debate, muchos le llaman genocidio. Genocidio puede ser lo que hicieron los españoles cuando se descubrió América por 1500. Aquí se le conoce como limpieza étnica, no sé, es un debate, cada quien, no sé qué opinan después. Yo me voy para decir una limpieza étnica, lo que se hizo en Texas, no un genocidio, porque no se aniquiló a todos, pero sí se les quitó sus tierras y los removieron a otro lugar. Entonces, este señor Austin empezaría primero con los Carancagua en 1824. Él tenía su permiso que le dieron, hizo su pueblo San Felipe de Austin, pero lo que ambicionaba eran las tierras de enfrente, las tierras de los Carancaguas y Toncaguas que quedaban hacia el mar, y le pidió al gobierno de México permiso y provocó unas peleas con los Carancaguas, y fue donde organizó el primer grupo de Rangers que se le conoce. Rangers, un grupo de milicianos que, por cierto, le copiaron las tácticas a los tejanos mexicanos, como ellos se juntaban cuando los comanches los atacaban, se juntaban a caballo, tiene que ser a caballo, y rastreaban a los comanches, y luego los atacaban en sus lugares de origen. Pues esas mismas técnicas los milicianos anglosajones se pondrían los Rangers, y fueron y atacaron a los Carancaguas, casi los exterminan. Los Carancaguas huyen al sur, el gobierno de México les da por acá al norte de Matamoros, por ahí se llama Río La Vaca, ahí los dejó vivir. Los Toncaguas no esperaron ser atacados, se movieron, se subieron más hacia el norte, les dejaron libres, y ahora sí, Austin, Texas, va e invade esos terrenos. Luego en el 27, que ahora quiere las tierras de los huacos y los tahuaconis, que están hacia el norte, hace lo mismo, pero para esto usa al gobierno de México, dice que los huacos son peligrosos, y también usa a otro nuevo sector, que ahorita hablaremos de ellos, los inmigrantes, los nativos inmigrantes que venían del este, que acaban de llegar a Texas, los usa como aliados y corren a los huacos y los tahuaconis de sus tierras. Es así como Austin empieza esta limpieza étnica y a adueñarse de las tierras y a traer pobladores, colonos de Estados Unidos. Más como comentario, en 1824 se hizo la Constitución de México por primera vez, y aquí es donde se comete el error de dejarle la potestad a los estados de que decidieran cómo colonizar, y el estado que se hizo sería el estado de Coahuila y Texas, porque Texas no era un estado, Texas era una provincia, tenía muy poca población, y Coahuila, que sí podía ser estado, se lo jaló para unirse como conveniencia, para ser más grandes. Y su primera constitución la hicieron en 1827, en la cual no prohibieron la esclavitud, pero tampoco la permitieron. ¿Para qué? Para darle permiso a los anglosajones de que trajeran sus esclavos. Muy bien, vamos a hablar de los nativos. ¿Qué pasó en 1800, en el siglo XIX? Los comanches y los wichita fueron los que tuvieron más éxitos que las demás naciones, porque crecieron y predominaron, se enriquecieron, su sociedad se estratificó, y los productos europeos mejoraron esta formación socioeconómica. Es cuando los comanches hacen esta sociedad, esta forma económica, le llaman el Imperio Comanche, comerciaban con todas las naciones, pero su comercio era inmenso. México no supo entrar en ese mundo de los comanches, porque los comanches eran los que le agarraban los caballos a los mexicanos, iban y lo vendían con los estadounidenses, los estadounidenses les daban armas. Muy bien, se calcula que había
en 1830 alrededor de 30,000 nativos ancestrales en Texas, entre apaches, comanches, huichitas y caddos. Un cálculo, en 1780 había 40,000 comanches, más que los comanches, ya después de 1840, cuando los americanos, los anglosajones, toman Texas y sacan a los mexicanos, le harían una guerra brutal a los comanches que bajaría hasta 12,000 el número de comanches. En 1820 se calcula que había unos 2,000 caddos, los del y se juntaron con los Wichita. De los Wichita había unos 3,000. Entre los caddos y los Wichita, se calcula que había unos 5,000 personas y ellos habitaban en lo que es en la frontera entre Oklahoma y Luisiana y Texas. En esas esquinas era su territorio, siempre había sido ese territorio ancestral de ellos. Pero vendría otro factor. Esos eran los grupos originales. Me faltaron también, me faltó aquí, a ver si ahorita sale, los Carancagua. Los Carancagua, había como unos 500 Carancaguas. Pero, ¿qué pasaría? Que Estados Unidos estaba removiendo a miles de nativos ancestrales del como quedamos, les cobraban su tierra y si no los forzaban, si no les hacían la guerra y si no, los mataban. Entonces, optaron por irse, casi se removió, se calcula 100,000 nativos ancestrales del de Estados Unidos. Hasta 1840 se tiene ese número y la mayoría migró a Kansas, lo que se le conocería como territorio indígena, territorio nativo, y 10,000 de esos nativos ancestrales emigrarían a Texas. Entonces estamos hablando de que en Texas había 30,000 nativos originales y 10,000 que arribarían. Esto en nuestra historia, cuando se cuenta la historia colonizada, nos dicen, pues había mexicanos y había anglosajones. No, había miles de indígenas habitando esta región. Y estos indígenas nativos que venían del ya venían, dicen ellos civilizados, es erróneo, venían aculturizados. Ellos tenían años de vivir y convivir con los estadounidenses. Se dice que los Cherokee hasta tenían constitución, unos tenían esclavos. Lo que pasa es que se habían mezclado, ya venían muchos mestizos y muchos anglosajones vivían entre ellos porque tenían hijos con ellos y eran parte de su comunidad. O sea, era una comunidad muy diferente a la que nos podemos entender que cuando vemos en las fotos de nativos con sus caballos, que vivían seminómadas. Y no, tenían un periódico, tenían escritura. Estos migrantes, vamos a llamarle nativos inmigrantes para diferenciarlos con los nativos originales de Texas. Venían bien armados, venían por comercio, sabían el valor de la propiedad privada, eran un mundo aparte, eran muy complejo, y las casas las hacían ya como se hacía en Estados Unidos, pero seguían con su sistema ancestral de organización social. Es un tema muy grande para ver, porque serían los Comanches, perdón, los Cherokees. El jefe Bowl, llegaría con 1,000 Comanches, él sería el primero, perdón, 1,000 Cherokees, al área de Nacogdoches, 1820, él sería el primero. Luego serían los Shawnee, unas 2,000 personas. En 1824, el gobierno de México les dio permiso de habitar. En 1820 a los Cherokee y en el 24 los Shawnee. Y luego le seguirían los Delaware, los Kickapoo, los Seneca y otros grupos más que en esa área eran como 8,000. Pero en total se calcula que eran como 10,000. Esto cambia la dinámica en la historia. ¿Por qué? Porque en la frontera entre Texas y Luisiana está el pueblo de Nacogdoches y ahí es donde llegaron todos. Llegaban los nativos inmigrantes, donde estaban los Caddo, donde estaban los Wichita, donde estaban los tejanos criollos, los tejanos mestizos, que habían vivido ahí, pero habían abandonado sus tierras por la represión durante la independencia y regresan al área. Y luego llegaron los anglosajones. Los anglosajones no eran de una sola comunidad, pero llegaron anglosajones del sur alto, que es Tennessee, Kentucky, y más tarde llegarían anglosajones del sur bajo, que es Alabama, Mississippi. Entonces estamos hablando de comunidades de anglosajones muy diversas. Entre los anglosajones venían muchos inmigrantes irlandeses, escoceses, venían bien armados. Entonces estamos hablando de un lugar
se puede decir, multiétnico, multicultural. ¿Por qué? Porque también estaban los nativos Wichita, los Caddo, los Apache, los Carancagua, los Toncagua y los Comanches que bajaban a comerciar, los Cherokee, los Delaware, los Shawnee, los Kickapoo, los Senecas. Imagínense toda esta variedad en esas tierras, y se hablaba el español, se comerciaba mucho. Lo único que faltaba era un buen gobierno. Era un gobierno que organizara a esta gente. Y aquí vemos cómo al gobierno de los criollos de 1821 en adelante, en la Primera República Federal, bajo Guadalupe Victoria, y luego Bustamante que siguió, que quitó a Guerrero. Todas estas personas, todos estos criollos fueron unos ineptos, y aparte por su corrupción, y no supieron darse cuenta de lo que tenían enfrente y de este grupo, de esta gran riqueza cultural y económica que pudieron explotar. Entonces se convirtió como un área sin ley. Pero no sé si alcanzan a entender este crisol multicultural que se formó en la frontera entre Texas y Luisiana, donde había mexicanos que llegaban del centro de México como soldados, tejanos, criollos hacendados, tejanos que habían sido parte de ese mestizaje, y junto con todo este grupo social multiétnico, y se me olvidaba también los esclavos africanos que habían escapado y ya eran parte de la sociedad. Muy bien. Para 1823 se calcula que había unos 2.500 mexicanos ahí en Texas, porque acuérdense que por la independencia, Texas se decimó su población a la mitad, y habían llegado unos 3.000 anglos ilegales, todavía sin permiso. Ya cuando llega Austin y los empieza a traer con permiso, aún siguen llegando más sin permiso. De 1830 se calcula que había 3.500 mexicanos y había 20.000 anglos. Aún así, el gobierno de México de esa época, el gobierno criollo, no pudo aumentar la población mexicana, no pudo mandar más gente, pero seguían llegando de todas partes. Texas era un imán para todas las personas que estaban siendo desplazadas de Estados Unidos y las personas que veían como una gran oportunidad de llegar a Texas y sembrar el algodón, que era el oro blanco de esa época. Ya para 1836 había 5.000 mexicanos, creció la población un poco, y 35.000 anglos con sus esclavos. Si vemos de aquí que del 30 en 6 años se avanzó la población en 15.000, es cuando uno se tiene que empezar a preguntar qué fue lo que pasó. En 1830 el gobierno de México prohibió la esclavitud, prohibió la inmigración estadounidense y rescindió todos los contratos que les había dado a los empresarios para que trajeran gente. O sea, prohibió la inmigración. Pero ¿cómo fue que si la prohibió, la inmigración creció un tercio más, 15.000 personas en 6 años? Fue por la corrupción, fue por darle a Coahuila el permiso de poblar. En Coahuila, la capital que era Saltillo, ahí los anglosajones iban y pedían el permiso. También lo podemos ver, si lo vemos, es la inmigración, es el dinero. En California creo pasó lo mismo hace años, desde que yo recuerdo, los anglosajones han tratado de parar, más como un paréntesis, recordando aquí, desde el Bill Wilson, cómo se han tratado de hacer leyes para parar la inmigración, pero la inmigración no para. Migración, racismo, y la migración no para porque lo que manda es el incentivo económico y la necesidad del ser humano de desplazarse y de buscar un nuevo futuro. Es por eso que en 1830, al 36 en 6 años, llegaron 15.000 personas en invasión masiva de estadounidenses y también de nativos que venían buscando un mejor futuro porque no querían vivir cerca de los anglosajones y querían ser aliados del gobierno de México. Es un punto bien importante. Los 40.000 habitantes ancestrales, 30.000 originarios de Texas y 10.000 que venían inmigrando, se unieron y le pidieron unirse al gobierno de México para hacerle un contrapeso contra los estadounidenses. Pero el gobierno de México decidió apoyar a los estadounidenses y asociarse con estadounidenses antes que con los nativos. ¿Por qué? Porque iba a ser un mal ejemplo para su sociedad. Su sociedad está basada racialmente estratificada, en que el indio estaba abajo y ellos, los blancos, los criollos que ahora habían desplazado a los españoles, estaban en el tope de la pirámide. No iban a permitir
que el resto de sus indios vieran a otros indios como ejemplo libres y soberanos que vivían en Texas. No podían compartir eso. Entonces, también Austin y los anglosajones no querían que los nativos se asentaran junto con ellos. Al contrario, ellos estaban limpiando el área para que no viviera en nativos ancestrales en la región. Entonces, todo eso provocó que los mexicanos no tuvieran una visión geopolítica y decidieran a unirse con los americanos, que serían los que les quitarían la tierra, Texas, en vez de apoyar y unirse a los nativos. Bueno, este es el mapa del tratado Adams-Onis, en lo que se delimita esta frontera. Este es el terreno que siempre estuvo en disputa. Este es el Río Rojo. Esta es la región en donde están Nacogdoches, donde llegó toda la emigración, donde el gobierno mexicano se le salió de las manos, dejó perder esta gran oportunidad de hacer ciudadanos mexicanos a todos los nativos, darles derechos por igual para contrarrestar la masiva inmigración de estadounidenses. Este es un mapa de las poblaciones de aquella época. Vemos San Antonio, Goliat, si decimos que los españoles tuvieron éxitos en poblar y luego el gobierno criollo mexicano que los reemplazó, las únicas poblaciones con éxito para las personas que piensen que en Texas hay muchos nombres en español, pero no fundaron los españoles ciudades. La única que tuvo éxito sería San Antonio, 1,500 personas. Llegó a tener 2,000, pero después de la independencia bajó hasta 1,000. Luego le subiría hasta 1,500. Goliat llegaría a tener 500 personas. Es todo lo que hay. Después, Victoria, 500 personas, pero eran poblados pequeños. De ahí en fuera no hay ciudades que hayan dejado, sino puros intentos de poblar que no tuvieron éxito. Lo que sí que aquí están los caminos, había un camino. Estos caminos los paso porque una persona también, un hispanista, dice que los españoles construyeron caminos para conectar. Estos caminos ya estaban hechos desde antes, desde tiempos ancestrales por los originarios, porque comerciaban en toda esta región. Los hispanos no llegaron a hacer nada. Este es otro mapa, mucha gente también se confunde con este mapa, porque hay muchas poblaciones. Aquí tenemos a Nacogdoches, San Agustín, aquí están los Adaes, que se destruyó, la Nahua, varios poblaciones, pero como les digo, la mayoría no tuvo éxito y fracasaron. Los otros son poblaciones de los anglosajones, como González, tuvo mucho éxito, San Felipe, Harrisburgo, Brazoria, Velasco. La única ciudad con éxito sería San Antonio. Bueno, es más información, pero para ya parar un poco la plática y darle paso a las preguntas, aquí les dejo esta información, el número, en 1804 fue un censo que se hizo, 3,600 personas en Texas. Esto da muestra del fallo de los españoles por colonizar Texas. No tuvieron éxito. Cuando México tomó las riendas, los criollos, los descendientes de españoles que tomaron las riendas de este nuevo país, tampoco tuvieron éxito. Y en vez de traer a personas mexicanas, anahuacas, indígenas, tlaxcaltecas, que les había funcionado en tiempo pasado, había 6 millones de habitantes en México. 6 millones. No tuvieron, y lo que hicieron fue invitar a extranjeros, invitar a suizos, no llegaron, a irlandeses no llegaron, y lo último que les quedó fue invitar a los estadounidenses, que les quitaría la tierra. Se pudieron unir con las naciones, ya vimos, las naciones ancestrales, inmigrantes que venían, las naciones que ya estaban establecidas, que ninguno de ellos quería a los anglosajones, por lo mismo que ya los conocía como eran, y México dejó de ir esa oportunidad. Pudieron traer miles de inmigrantes mexicanos a Texas, no lo hicieron. Entonces, este es mi reporte de la fallida población de Texas y de cómo los pobladores ancestrales
fueron decimados cuando llegaron los anglosajones. Aquí dejo la charla porque la segunda parte, aquí empieza los datos para cómo va a empezar la guerra con los anglosajones tejanos. Pero el punto de aquí es, había suficiente gente para poblar entre nativos del área, nativos inmigrantes y mexicanos para contrarrestar la inmigración anglosajona, pero no se quiso detener por racismo y por clasismo. Bueno, doy por terminada mi intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, crítica, comentario, duda, está abierto el micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí en California tenemos 21 misiones. ¿Cuántas tiene Texas? Y noté también que no mencionaste el Álamo. ¿Será que alguna de las misiones que mencionaste es el Álamo y tiene otro nombre? ¿O? Sí, como mucha la información y no quise dar, ahorita les presento, hicieron como unas 40 misiones en total, pero para hacerlo fácil, la misión de San Antonio de Valero fue la primera que se hizo en San Antonio en 1718. Ya se habían hecho en el en el área con los Cados, desde 1690, luego 1716 y luego 1719, pero no, como no funcionaron esas 4 que estaban en esa área, las regresaron a San Antonio. Y en San Antonio estaba la de Valero, que sería el Álamo, la de Valero, y las 4 misiones que no funcionaron con los Cados, funcionarían con los coahuiltecas. Y luego las 2 misiones que hicieron con los carancaguas en la costa, las movieron 3 veces. Primero de Matagorda, donde llegó la sal en 1680, y luego la movieron a Victoria, que es un pueblito que pasé cuando ahorita que hice el recorrido, y ahí está, ahí movieron la misión y el presidio con los carancaguas, con otro grupo de carancaguas, tampoco funcionó, y luego lo movieron a la bahía. Así le pusieron la bahía, no es una bahía, ahora se llama Goliat, porque originalmente era una bahía donde estaban, y lo movieron a Victoria, y luego lo movieron a ese lugar, le pusieron la bahía, hicieron 2 misiones, la de Rosario y la del Espíritu Santo, y el presidio de Goliat. Ahí ahora se llama Goliat porque es un anagrama de Hidalgo. Está cerquita de Corpus Christi al norte, es un pueblito, está muy bonito. Está el presidio bien preservado, lo reconstruyeron los americanos, y nada más queda una misión, porque la otra está en ruinas. Entonces, si ves de las 30 y tantas, ahorita te presento la lista, ahí la tengo abajo en la información, de las 30 y tantas misiones, solamente 6 les funcionaron. 4, 5 serían 7, 5 en San Antonio y 2 en Goliat, que al último sería una nada más, la del Espíritu Santo. Todas las demás fallaron. Es un tema bien grande, más que en una hora no lo quise explicar. En 1569, no sé si vieron, subí un video en San Saba, los lipanes invitaron a los españoles para que cayeran en la trampa y entraran en la lucha contra los comanches. Hicieron el presidio de San Saba, la misión de San Saba, y nunca se hizo. O sea, todas las misiones que hicieron los españoles no duraron más de 1 o 2 años y las quitaron. En California fue otra historia. Hicieron 21 misiones y todas les funcionaron la mayoría, porque no había grupos y no había planicies, grupos tan poderosos como los apaches y los comanches. Entonces tuvo que haber la resistencia de los comanches y otros grupos, ¿verdad? Pero también tuvo que ver el influjo, ¿no? de americanos, porque los americanos pues obviamente iban a estar en contra de las misiones. Sí, pero es un proceso por partes. La colonización española empieza en 1718, aunque empezó en 1690, San Antonio se funda en 1718. En 1750, los apaches y los comanches están en guerra entre ellos, peleándose por la región. Si quieres escucharlo a grandes rasgos, los españoles no pudieron. Los que ganaron serían los apaches y los comanches, y los españoles casi les pagarían renta a los apaches y los comanches por vivir en el área. Así de drástico
fue la región. Cuando llegaron los anglosajones ya fue en 1821, 1820, ya las misiones estaban destruidas. La misión de San Antonio de Valero, que en 1794 se secularizó, el rey de España las mandó secularizar, y en 1804 la reina, déjame ver si me acuerdo, era un ejército de dragones de Nuestra Señora de Parras del Álamo, algo así, es grandísimo el nombre, y los caballos los estacionaron en las ruinas de la misión de San Fernando, y se volvió una caballería. Entonces empezó a conocer ahí como el Álamo, por el nombre de Parras del Álamo, el nombre del regimiento de caballería de la reina, de los dragones de la reina, así se llamaba, y ahí se le quedó el nombre, porque era una ruina, el Álamo. Ya después se siguió usando como establo. Ya para 1821 el ejército mexicano lo agarró como barracas. Y en otra clase voy a explicar más. En 1835 el ejército mexicano lo hizo un fuerte. Y en el 36 los americanos lo usaron como fuerte, pero ya estaba hecho un fuerte. No sé si te respondo a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, maestro. Bueno. Gracias. Bueno, pues primeramente felicitarte por tu exposición, muy nutrida, con mucha información. Habrá que procesarla viéndola despacito en el video, pero pues muchas gracias, nos ilustras mucho y pues estás haciendo una labor muy importante. Y esa es justamente la aportación que yo quisiera darle a tu conferencia, es que ustedes, las personas que viven del otro lado de la frontera, son el México vivo. Acabamos de ver el domingo pasado que el México muerto de este lado no fue a votar para que enjuiciaran a los presidentes. Es un México ineficiente porque no produce riqueza y la poca que hay la acumulan unos cuantos, ilegal y corruptamente. Y del otro lado, ustedes son gente muy trabajadora, son gente muy productiva, que contra todas las adversidades, como los salmones, van para arriba y van ganando espacios. Y justamente es este tipo de historia la que yo creo que se necesita que sea muy clara y muy conocida por toda la gente que está allá, porque la nación mexicana, o la náhuac, más que nación mexicana, la náhuac está cobrando mucha fuerza en Estados Unidos. Y ustedes necesitan tener una conciencia histórica muy clara. Tú has estado mencionando en varias ocasiones que fatuamente los españoles, los hispanos, los hispanistas, se dicen muchas mentiras sobre el suroeste de los Estados Unidos y no es cierto, y tú lo estás aclarando, pero esto tiene que llegar a la gran cantidad de personas que están de aquel lado para que tengan fuerza y confianza interior, que sepan qué es lo que realmente sucedió. Desde que conocí tu trabajo, me encantó porque nos quita esa idea de que nos quitaron el territorio. Nunca ha sido de la República Mexicana, de criollos, por ineptos, por corruptos, porque nunca hicieron nada por preservar esos territorios. Y desde luego son territorios de los pueblos ancestrales anahuacas, que no se les reconoce. Se dice que esa era tierra de México, no es cierto, esa es tierra de la náhuac, y creo que necesitamos hacer una alianza también cultural con los pueblos ancestrales anahuacas de Estados Unidos para reconformar otra realidad y otra narrativa. Necesitamos una narrativa que nos explique realmente que no somos, en el caso de ustedes, no son extraños, son de esta tierra
y están haciendo un gran esfuerzo. La economía de California especialmente es una economía en gran parte apoyada por la mano de obra de nuestra gente y también en los estados del sur. De tal forma que me parece muy interesante este trabajo que has venido haciendo y creo que ese libro, que pronto espero verlo impreso en papel y si no en un PDF, empiece a circular entre las personas conscientes que necesitamos organizar, más bien se necesitan organizar ustedes, los que están del otro lado, organizarse políticamente dentro del sistema político norteamericano y también dentro del sistema político mexicano. Ustedes tienen que exigirle al corrupto gobierno mexicano los derechos que ustedes han logrado con su trabajo, porque ustedes son la economía, el motor de la economía de México actual, y eso implica que ustedes tienen un espacio que no han tomado, porque nunca se los van a dar, pero ustedes lo deben de tomar a partir de tener conciencia, identidad, dignidad y fuerza. Así que te felicito y me da mucho gusto haber escuchado la plática. Y sigue adelante, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, maestro. Es un honor escuchar sus palabras y su aliento y su empuje para acabar ese proyecto que ya tengo tiempo que estoy haciendo. Esta charla es un artículo que pronto voy a publicar. Por cierto, mis publicaciones están en toltecayo.org, en la página del maestro Guillermo Marín. Pueden visitarla, está llena de información. Siempre subo información. El maestro tiene más de 20 millones, si no me equivoco, de vistas. Más, hay una sección que se llama La Invasión de 1847. Ahí subo los artículos, ya van 5. Si no me equivoco, 5. Este va a estar listo. Y son 2 partes. La historia de la población de Texas, que como cuando uno empieza un documento va cambiando. Lo empecé nomás para contar la población de México y luego encontré la población de los nativos inmigrantes. Y esta vez que anduve por Texas me di cuenta de que fue tanta la limpieza étnica que se hizo en Texas que no hay pobladores nativos. En Texas los sacaron. Nomás hay tres reservaciones. Una es de los Tiwa, que esa se quedó, está por El Paso, Texas, pertenece a los indios pueblo. La otra es de los Alabama Cushata, que es una tribu que los anglosajones no les vio peligro, la que emigró desde 1804 bajo el gobierno español y hasta ahorita es una reservación, es pequeña. Y de ahí no hay. A todos, después en la próxima plática, a ver si nos da tiempo, después de la guerra, la idea es mencionar el destino que les tocó a esos pueblos originales. Los sacaron, no los exterminaron porque no los mataron a todos, por eso no se les puede llamar a todos genocidio, pero sí limpieza étnica porque los expulsaron. Fue una limpieza étnica en todo su potencial contra los nativos ancestrales y en menor grado contra los mexicanos. Eso fue lo que encontré aquí. Trataron de borrar todo. En San Antonio nomás hay 2 casas de la época de México y las 4 misiones, y eso porque los anglosajones en 1930, algo así, les entró algo así como una moda de querer recuperar, como no tiene mucho pasado, de querer recuperar ese pasado, pero no mexicano, sino hispano, español. Lo mismo pasó en California, y se le conoce como The Revival Spanish Architecture, hacer edificios al estilo español colonial. Por eso se salvaron las misiones, por eso se salvaron los presidios, pero todas las casas en los pueblos que recorrí en Goliat, que había 500 personas de origen mexicano, mestizos, no hay ninguna casa, no hay ningún adobe que quede de pie. En Texas se trató de destruir toda la historia mexicana y la historia de los pueblos ancestrales. Ese es el reporte, esa es la realidad.
¿Quién más quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta más breve. ¿Qué diferencia hay entre un presidio y una misión? Es el religioso y el militar. Desde que llegaron los hispanos, siempre llegaron esas dos, el militar, las dos instituciones que hasta ahorita prevalecen, el militar y el religioso. El presidio es un fuerte, y la misión es un fuerte, pero para religioso. El presidio es para asegurar los recursos naturales de la corona, para explotar los minerales, y la misión para asegurar las almas para la Iglesia Católica. Pero sí, en realidad cuando hay una misión que vi, subí fotos y un video, se llama la misión de San José y Miguel Aguayo. Está en San Antonio. Es un fuerte y la reconstruyeron de tal manera que si el video lo subí, si no, al rato les doy el link. Está hecho totalmente como un fuerte. En las esquinas están donde se disparaban los cañones y las escopetas. Entonces, igual en el centro de México, las primeras iglesias de estilo plateresco eran fuertes. Cuando va uno a Izmiquilpan, a Hidalgo, Topan, son fuertes básicamente. No sé si contesta la pregunta, un fuerte militar. Sí, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Todavía tenemos poquito de tiempo y hay mucha información. Les puedo compartir todas las misiones. Sergio, no sé si te gusta. Mencionaste esclavos. ¿Los esclavos ya eran libres cuando llegaron a Texas o todavía, los liberaron los americanos? Porque entiendo que México los liberó, ¿no? Cuando era Texas, pero mencionaste que llegaron muchos esclavos, obviamente me imagino que traídos por blancos. Y ¿ya llegaron libres o todavía eran esclavos? No, llegaban libres, eran runaways, son huían de la esclavitud. Entonces, estamos hablando que, no sé si vean el mapa, Texas, lo voy a compartir a ver un poquito, está en la frontera con la Luisiana. Entonces, en lugar de huir al norte, huían a Texas. Sí, o sea, bueno, era lo más cercano. Sí, tiene sentido. Deja ver si encuentro un mapa que nos pueda ilustrar un poquito más. Y pues también eso les ayudó mucho a los americanos, ¿no? Que para poblar más rápido Texas. ¿Tú crees que esto ha tenido influencia en que los tejanos no sean tan racistas o así con los afroamericanos en Texas? No, los tejanos fueron muy racistas y sigue siendo, se le conoce como un estado racista. Esta vez tuve la oportunidad, recorrí casi, me faltó recorrer, porque una cosa es la historia cuando la escribes y la lees, y otra cosa es cuando la vives ahí y ves la sociedad de ahorita. Yo no puedo decir que toda la sociedad tejana es racista, guarda mucho prejuicio, pero hay comunidades muy, muy mezcladas, es por partes, es por regiones, pero tú lo ves, vas pasando y todas las casas tienen la bandera tejana y la bandera de Estados Unidos y la bandera de la Confederación, y otras casas tienen una bandera que dice Come and Take It, que lo veremos en la próxima charla cuando fue la batalla del Alamo y esa rebelión. O sea, guardan mucho esa idea de supremacía o de que ellos son los dueños, te dejan estar ahí. La idea es, todos pueden vivir aquí, convivir, negros, asiáticos, mexicanos, pero al final del día nosotros seguimos siendo los que mandamos. Es subliminal el mensaje, lo vi en el viaje. Aquí hay mucha Entonces, cordialidad. Dime. Entonces, digamos que existió, no había tanta, digamos, lealtad de los blancos para con los negros desde el principio, ¿no? O sea, no había unidad entre ellos. Todavía los veían desiguales como el resto del país.
Oh, sí, sí, la bronca con México que veremos en la próxima clase fue por los esclavos. Ellos querían seguir teniendo esclavos. Y México pues, no quiere esclavos, pero lo querían que lo hicieran de una forma proporcional. Hicieron una ley que decía, bueno, te puedes tener tu esclavo de aquí hasta que te mueras y sus hijos de sus esclavos, nomás 20 años para que tus hijos tengan esclavos todavía. O sea, el gobierno de México sí permitió la esclavitud a los estadounidenses de una forma muy subliminal. Pero tu pregunta original fue, ¿qué tipo de esclavos venían? Y fue por partes. Yo mencioné que para final de 1700, 1790, la esclavitud ya estaba descendiendo, pero por el algodón subió la esclavitud drásticamente para 1810. Ya la esclavitud ya era algo que nunca había sido en Estados Unidos, un eje, un motor. Ellos no veían, los anglosajones no veían el progreso sin esclavitud, los del sur. En los primeros esclavos que mencioné, bajo el general Nemesio, que quería poblar Texas en 1804, eran esos esclavos que venían huyendo, pero eran muy pocos los que alcanzaban a pasar y les daba permiso de asentarse, así como a desertores del ejército estadounidense. Por eso mencioné que había como unos, se calcula hasta 1000, para 1821, 1000 americanos ya viviendo en Texas, en esta parte de Texas, mira, en Nacogdoches, en San Agustín. Esta es la parte donde llegaron. En Nacogdoches, ahí vivían, pero eran desertores y eran africanos que huían de la región. Ya después, cuando fue de México, entonces ya se vino otro proceso. Pero sí, después ya cuando fue esto de Estados Unidos, aquí se peleó la guerra civil. Texas era de la Confederación y peleaban por su derecho a tener esclavos. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No sé si contesté. Sí, gracias. Buenas noches, licenciado Miguel. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Guillermo Marín, buenas noches, maestro. Gran maestro Guillermo, maestro Sergio, todos los que nos escuchan por allá. Solamente 2, 3 preguntitas rápidas. Muy interesante esa guía que estoy recibiendo de ti. Te vengo siguiendo en tus transmisiones y qué cosas tan interesantes estoy volviendo a aprender ya de grande. Las películas de blanco y negro nos enseñaron otras cosas, algunas cosas de aquella infancia cuando los húngaros, cuando llegaban los cines en nuestras comunidades, cuando no había luz ni nada. Y bueno, estoy tratando de transportarme a aquella época con tus viajes. Estoy tratando de preguntarte concretamente en ese viaje que pudiste hacer, ¿cuántos grupos étnicos o qué grupos étnicos pudiste corroborar en tus viajes en esos lugares? Porque bueno, esta otra dimensión de mi pregunta viene muy unida a las menciones que se está presentando vía Zoom a través de la gran bibliografía del maestro Guillermo Marín, a través de las clases experimentales que usted tiene con su academia. Y pues bueno, y por el otro lado, los preocupados por la esencia indígena, el qué hacer, las costumbres cosmológicas de nuestro sur de América Latina. Pues yo la pregunta que quisiera escuchar es, la respuesta que quisiera escuchar es, ¿qué clases de gentes nativas aún genéticamente? Porque escucho, veo, en National Geographic es una de las más mentirosas que hay,
pues escucho y veo que algunos aspectos de tribus que todavía existen, que no es otra cosa más que aquel derivado de nuestra gente, de los grupos apaches, aquel derivado de nuestros grupos mexicas o toltecayas, como gustemos llamarle ahora. Esa es la gran preocupación. Y pues me uno a la pregunta del maestro y llegué un poco tarde, pero logré alcanzar a escucharlo. Que esta gran escuela, que esa gran experiencia que usted está realizando, pues es importante que renovemos la historia de alguna manera aquí al sur del continente, porque pues esto nos va a reivindicar mucho más con la situación que estamos viviendo. La hipótesis muy fuerte es de que el grupo indígena genéticamente todavía resistimos, estamos con nuestros hablantes, con nuestras costumbres, tenemos nuestra medicina, nuestra propia astronomía aún, y aún hablan algunas ruinas donde hubieron sacrificios humanos, iglesias y de los que tú también nos has hablado durante tu recorrido. Pero vamos a ver qué tanto, qué nos puedes aportar en esto, porque ahora sí estamos como alumnos tuyos en ese gran viaje moderno, que pues para mí va a ser una historia prometedora, porque poco se escucha de esto. Gracias. Te escucho, maestro, o no sé si me están escuchando. Sí, sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Al principio comenté y enseñé este mapa, es un mapa no muy exacto, pero lo encontré para compartir. Dos grandes civilizaciones, los Pueblo y los Mississippians, o la civilización del Mississippi. Hasta ahorita, en esta región, este es el mapa de los pueblos. Este es si se va uno al pueblo, que es Nuevo México, Arizona, hasta Chihuahua, parte de Colorado y Utah. Ahí está rico, viviente, palpitante, los pueblos ancestrales. Ahí, me encanta ir a Nuevo México, voy ahí y me recargo de energía. Ellos, como ahorita con lo del COVID no pude visitar, pasé a Coma y no está cerrado, no dejan entrar porque son museos vivientes. Ahí sigue viviendo casas en Acoma hace 2000 años. Están vestigios de que ahí vivía gente y las casas siguen estando ahí. Aquí donde está todo lo que queda, hay varias partes de Estados Unidos, más arriba en el norte hay comunidades, los Dakota, los Lakota, pero regresando a la plática de Texas, que es la que es la de ahorita, Texas desgraciadamente exterminó, bueno, no estoy, hay que usar las palabras con calma, limpió étnicamente su región. Aquí ve todos los grupos étnicos que había, los lipanes. En México hace unos días vi un video que te habían dado unas cuantas familias lipanes, pero son poquitos, son apaches los lipanes. Los Toncagua, estos de aquí, los movieron a una reservación, ahorita les enseño la foto. Los Comanches, estamos hablando que la guerra esta fue en 1836, luego la del 48. A los Comanches los derrotaron en el 60, 70, 78, los forzaron a irse a la reservación. Los Wichita también, los Tenewa, todas estas tribus, estas naciones, las sacaron de Texas. Fue tanta la presión, y solamente en Texas, y las mandaron a este territorio. No sé si se puede ver el mapa. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este es el mapa que el gobierno de Estados Unidos decidió que todas las naciones se fueran ahí, que es Oklahoma. Y aquí vemos cada nación su reservación. Los Toncagua aquí les tocó, los Comanche, Kiowa, Apache. Entonces, es triste y doloroso saber que este fue el destino de estas naciones que en un tiempo dominaron todo Texas, y en Texas ya no viven. Puede haber habitantes uno que otro. Escuché que en una misión
¿cuál misión? Mi esposa estaba ahí. Unos descendientes de los nativos iban a hacer sermones a la misión. No me acuerdo si fue en la misión de la Concepción o de San Juan, que está en San Antonio. Entonces, un grupo se junta, pero son muy poquitos. Y traté de buscar y no pierdo la esperanza. Esa ha sido mi meta, buscar y personas que nos puedan contar su historia de su pueblo y buscarlo, traducirlo. Pero ese va a ser un gran proyecto, maestro. Ya lo tenía en mente, y empezando aquí, ando buscando a alguien que hable aquí, aquí en California tenemos todavía, aquí hay más personas, en California hay más reservaciones y más personas, pero en Texas se acabó. En Arizona, en Nuevo México, ahí sí está esa cultura que usted menciona, está viviente, y ahí es el futuro. Y hay que conectarnos con ellos. Pero en Texas fue una limpieza étnica, como ustedes, para la próxima clase, si nos acompaña, cuando empieza la guerra, cuando llegan los americanos, los anglosajones, ellos sacan a todo el mundo, tratando de sacar a todos los mexicanos, pero pues, los mexicanos, unos se quedaron y ya veo cómo es el destino, y ahorita estamos repoblando de una u otra forma, pero fue terrible. O sea, hay que contarlo, fue una limpieza étnica como se ha dado en otras partes del mundo, se dio en Texas. No sé si eso le dé respuesta a su pregunta, maestro. Sí, definitivamente. Mire, licenciado Miguel, nosotros de este lado vemos con una lupa del corazón nuestra historia, y obviamente que si alguna vez pasamos el río Bravo hace mucho tiempo, fue en épocas diferentes. Ahora pues con la sobrepoblación, dígase lo que se diga o en cualquier lugar del mundo, pues hasta nuestros pueblitos ya están sobrepoblados. A lo que yo me refiero es de que extinción del planeta, la descomposición orgánica de nuestro planeta está en torno no solamente a sobrepoblación, sino también a la forma de pensar de su gente, de la cultura. Pues yo la mera verdad veo con ojos de chamán el hecho de que nosotros vivimos aquí como cultura de resistencia. Allá lo poco o lo mucho que se está haciendo aquí a nivel latinoamericano, con don Lauro de la Cruz, por ejemplo, que es mi gran maestro en el estado de Chiapas, que es un hombre guardia de esto del que estamos queriendo hablar. Sin embargo, a lo que voy es de que existe genéticamente esta cultura que no está extinta en muchos lugares del mundo, que de alguna manera tenemos las mismas bases cosmogónicas, universalmente hablando. Y pues bueno, algún día, retomando las palabras del maestro Guillermo, esas cosas dentro de la enorme sobrepoblación, en el afán de nuestra reconquista, de nuestro regreso al origen, nos va a hacer pensar desde pronto, porque estamos viendo que las cosas se vienen revirtiendo. Estamos regresando a la medicina herbolaria, estamos regresando al pensamiento cósmico, y pues esto va a ser la universidad mundial algún día. Y pues yo agradezco mucho ese viaje, ese sacrificio y tiempo que estás destinando, que lamentablemente pues muy pocos lo hacemos. Y pues bueno, tienes la oportunidad de brillar ahí con tu propia luz. Y pues bueno, vamos a dejarnos iluminar por ti y por todos los demás. Muchas gracias.
Sí, gracias, maestro. Ahorita me vino a la mente, ahorita le contesto a Teresa que levantó la mano, me vino a la mente algo bien interesante que usted está mencionando y mencioné al principio. Tenemos una idea errónea de los nativos, de que eran todos iguales Sí, y de que no avanzaron y se quedaron estáticos. Y segundo, y tercera, de que así tienen que ser como están y no tienen que avanzar. Y de que tienen que seguir con sus mismas tradiciones, porque así 500 años están. Si usted me pregunta, últimamente he estado visitando estas regiones, los nativos de aquí, especialmente los ejemplares, los de Nuevo México, y hay en varios estados, hay un renacimiento de la cultura nativa sí, americana aquí en Estados Unidos. Ellos tienen derechos muy grandes aquí en California, manejan todos los casinos, aunque el alcoholismo, la drogadicción, prostitución está alto, pero ellos están peleando. El punto es, nosotros como mexicanos, ustedes allá como mexicanos, deben de copiarlas, no copiarnos la palabra, sino aprender la experiencia afroamericana y la experiencia nativoamericana. ¿Cómo es que se educaron los afroamericanos sin dejar de ser afroamericanos, sin su cultura, aceptando todo y tener éxito? Igual los nativoamericanos. Él puede ser un nativoamericano aquí y puede ser un ingeniero, vestirse normal, no tiene que seguir sus tradiciones exactas como México o su religión católica para dejar de ser nativo. Y ellos siguen siendo parte de su comunidad, han tenido mucho éxito, son dueños de casinos, manejan centros culturales, por los estados que iba pasando, dan revistas, invitan, o sea, hay un movimiento cultural, como usted lo menciona, creciente. Entonces, no sé cuál sea exactamente la experiencia o el consejo, pero las comunidades nativas originales de México tienen mucho que aprender en la forma de organización, en la forma de hacer dinero, de no tenerle miedo al dinero, pero es la concepción cosmogónica. Los de aquí tuvieron que dejar ciertas cosas de su concepción que hasta el Estado le conviene. Le dice, no, tú quédate así como estás, como indígena, estás bien, ¿para qué quieres dinero? Eso es del mundo comercial, eso corrompe. Cuando el que aquí, si no tienes poder económico, no haces nada. Y los nativos están haciendo poder económico y tienen más poder económico que los mexicanos. La idea de lo México van es, subiendo. tienen que tener poder económico, tienen que ser dueños de su propiedad. Esta vez quise visitar a dos pueblos, aquí se le llama pueblo el Acoma, que nunca he conocido. Dicen que está en una meseta, casas arriba, 2000 años, y ellos la cerraron, ellos tienen su propia policía, su propia oficina, ellos controlan todo y viven bien tranquilos y no dejan entrar a nadie sin permiso. Hasta le dije, déjame tomar unas fotos. Dice, no puedes pasar de este cono en adelante. Dice, regrésate hasta que esté abierto aquí. Y fui a otro pueblo, lo mismo. No se admite ahorita a personas. Entonces, ser dueño de tu comunidad y que tu comunidad sea el dueño o permitir que compañías, es un proceso del capitalismo, es un sincretismo, ¿ves? Tienen que todas las compañías dar servicios, pero ellos siguen controlando porque son dueños de la tierra en sus reservaciones. Algo así tiene que pasar en México para que la gente de México originaria viva con dignidad, con respeto y pueda decidir su propio futuro. Bueno, Teresa. Hola, buenas noches. El tuyo, apágalo. Nomás quería comentar, no iba a comentar sobre lo que acaba de decir Miguel, pero hablando sobre los nativos americanos aquí, tengo una cuñada que trabaja con una comunidad en Nuevo México y desafortunadamente hay un gran número de personas que están falleciendo porque no tienen los servicios médicos necesarios. Así que aunque se ve que sí son dueños de casinos, porque todos los casinos de aquí, la mayoría son de los nativos americanos, aún así no tienen muchos recursos para la salud, para cosas que ellos necesitan. Y están aislados, están en lugares en donde no hay mucho comercio, no hay mucha gente. Y sí, es bueno que tienen ahorita su reservación, pero están limitados a ese espacio, a ese lugar, que ahora solamente es donde ellos controlan y donde están viviendo. Y
es bueno que se están moviendo y el dinero se controla, el capital está por las personas que están arriba, los grandes, no por el pueblo que está abajo, los que están trabajando. Así que aunque hay mucho dinero, porque sí hay, está controlado por los que están arriba, no por la gente de abajo que está trabajando, que está allí todos los días. Nomás ese comentario. Pero me encanta que tienen su privacidad, que si nos dijeron no puedes pasar y no pasas de aquí hasta hasta aquí llegaste. Y se respeta, ¿verdad? Un comentario a lo que dijo Sergio, que es lo que iba a comentar hace tiempo atrás, sobre la esclavitud. Y yo crecí aquí en Los Ángeles. Mayoría de mis amigas en ese tiempo, igual hasta ahorita tengo amigas que son afroamericanas y una de mis mejores amigas es afroamericana. A mí me sorprendió porque estaba leyendo sobre el gobierno mexicano y el gobierno que en 1800, lo tengo aquí, el que fue 1829 parece. Was it 1829? Que el gobierno mexicano fue el que quería terminar con lo que es la esclavitud. Ellos son los que estaban peleando, no querían que existiera aquí en lo que ahora es Estados Unidos, en Texas, en todos esos estados. Y esa fue una razón por cual hubo mucho pleito, porque muchos desacuerdos, porque los que estaban llegando aquí querían seguir y continuar con la esclavitud. Y México estaba peleando para que se terminara eso. Incluso crearon el Guerrero Decree, que decía que terminó lo que es la esclavitud. Y a mí se me hizo interesante porque eso no me lo enseñan aquí. Yo cuando fui a la escuela, incluso hasta ahorita no lo sabía, y lo aprendí estando en este viaje, investigando y conociendo más. Y se me hace triste que no nos enseñan esta parte de México. Hay mucho conflicto aquí entre los mexicanos o los latinos, le quieren decir hispanos, lo que sea, con los afroamericanos. Hay mucho desacuerdo, mucho envidia, de lo que se quiera llamar, eso se ve. Y se me hace triste, le estaba contando a mi amiga que es de afroamericana, le digo, mira, yo ni sabía esto. Y ella dice, pues ni yo sabía esto. Ella me dice, pues esto no los enseñan en la escuela. Nomás nos enseñan la parte que ellos quieren que conozcamos. Así que los invito a que tomen un viaje, aunque sea nomás a la esquina o a un lugar donde estén, porque realmente me abrió los ojos a muchas cosas que están pasando y que están ocurriendo. Incluso, ¿en dónde están las mujeres? Nunca escucho que hablan de las mujeres. Y no soy feminista porque Miguel se enojaría. Él está contra las feministas. No lo soy, sino que simplemente aprendí mucho sobre las mujeres que se aportaron, que estuvieron allí peleando no solo en el Álamo, sino también las nativas americanas y el papel que ellas estaban jugando, todo lo que aportaron, todo el apoyo que hicieron ellas, y nunca se hablan de las mujeres. Nomás es de los hombres y los hombres y los hombres. Así que las invito, mujeres, que les encanta el tema y tal vez yo ahí voy un poquito, no mucho, pero hablar también sobre el papel importante que juegan las mujeres y que hicieron, porque ellas son las que estaban cuidando de los hombres, estaban luchando y peleando en el Álamo y en otros lugares. Gracias. No sé. Bueno. Muy buena información, muy buen comentario. Nada más para redondear, la historia social, la historia descolonizada que estamos viendo es entenderlo un poquito mejor. Si tú lees en un libro de texto y dice 1830, presidente Vicente Guerrero, que todavía estaba en el poder, lo quitarían luego. Como resultado del viaje, lo mencioné en la próxima clase, de Terán, de Mier y Terán, vino aquí a Estados Unidos a hacer un recorrido en 1828. Es la única expedición que ha hecho el gobierno de México científica, y hay muchos documentos acerca de eso, de Mier y Terán. Este es el señor Mier y Terán. Anduvo peleando este señor allá con Morelos y todo. Viene y da un reporte, y regresa a México en 1829 y reporta los estadounidenses industriosos
comercio muy bueno y todo eso, pero si no nos ponemos las pilas nos van a quitar estos terrenos. Así lo dijo, y por eso en 1830, como resultado, se hace la ley de abril de 1830, así se le conoce, la ley de abril 1830, se anula la esclavitud, se prohíbe traer esclavos a México, pero no se llevó a cabo, eso nomás fue en la palabra. En México se siguió permitiendo la esclavitud hasta hace poco tiempo. Es una tristeza, pero en la letra sí se hizo, y lo hizo un mulato, porque se cree que Vicente Guerrero era mulato, era descendiente africano, tenía sangre africana. Y sí, como dice Teresa, hay que estudiar, hay que tener una historia social, una historia más cercana acerca del papel, del rol de las mujeres. Fue muy grande, imagínense, el rol de una mujer en la frontera. Es increíble. El trabajo de supervivencia. Y una cosa, lo cuenta uno aquí, pero cuando uno va allá, ve la casa, ve el calor, ve el clima, y dices, o sea, es un respeto para todas las mujeres que criaron a sus hijos, y con el nivel de vida que se tenía antes, que era de 30, 40 años, y ellas tenían 8, 10 hijos, y con eso se poblaron la región. O sea, es un papel muy importante que tiene la mujer. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien del grupo? ¿Crítica? Yo tengo otra. Okay. Y eso es lo que se me pasó. Estando en lo que es el pueblo de Abo, en Nuevo México, nos estaba comentando la señora que está allí cuidando que las mujeres eran las que estaban construyendo todas las ruinas. Se me hizo interesante porque me dijo ella, ¿sabías eso? Le dije, no sabía. ¿Cómo? Dice que los hombres se iban a casar, se iban a hacer todo el trabajo que se tenía que hacer afuera del lugar. Y cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los padres, enseñaron a las mujeres y a los niños cómo construir, cómo hacer todo lo que necesitaban, las herramientas. Así que ellas fueron las que construyeron todas las ruinas que se ven ahorita. Y me estaba diciendo que ahora que hay una sociedad de mujeres, especialmente que cada vez que se tiene que hacer un trabajo en las ruinas o algo de allí, le llaman a esas mujeres y ellas son las que hacen ese trabajo. Por eso me vino a la mente lo de las mujeres. Sí, muy bien, sí, es un muy buen comentario, y sabiendo que tenían un sistema de trabajo como los pueblos anahuacas, de que la comunidad trabaja tipo de tequio, la mujer y los niños eran parte de ese proceso. Cuando vean las ruinas de la que habló Teresa en Abo, Nuevo México, son inmensas la iglesia que construyeron y los edificios que se construían. Entonces, era un trabajo comunitario muy sorprendente. Bueno, vamos a empezar a darle término a la conversación. Veo que si ya no tienen más preguntas, cerraré la plática nomás para redondearlo. Yo estoy hablando de este México de 1821, cuando nació, a 1836, cuando se perdió en la batalla del Álamo. Duró 15 años. Es un periodo muy corto, pero si se pone a ver que la historia de México como comunidad, como gente, venía desde antes. Y yo separo lo que es la élite de México, que es la élite criolla. Pocos lo entienden, mucha gente no logra entender. Es difícil hablar de un México general. No éramos un México homogéneo, no éramos un país que se había consolidado. Había una élite social que estaba en la pirámide, los hijos de españoles y hasta españoles que se quedaron y no fueron expulsados durante la independencia. Era la clase social, los criollos. México tenía 6 millones de habitantes. Se calcula que el 10% era criollo. Estamos hablando de 600,000 personas en un territorio tan vasto que venía, porque era parte todavía de Centroamérica, de México. Pero si quitamos Centroamérica, ¿sí? Todas las provincias de Yucatán, de San Luis Potosí, de la pequeña California, que había 7,000, pero a lo mejor de esos había 1,000 criollos. Había 600,000 criollos en todo México. Y esas personas eran las que controlaban a 6 millones de personas. Como mencionó el maestro Guillermo Marín un día, México nació sin pueblo. ¿Por qué? Porque nomás un grupito de personas hicieron esta nación y no supieron guiarla, no supieron
meter, a aceptar, en vez de incluir a la gente, la excluyeron de la sociedad. Eso es el fracaso de México. Entonces, cuando yo digo y decimos a las personas, esto era parte de México, en la ley lo fue parte de México, pero básicamente le pertenecía a las naciones ancestrales que lo fueron perdiendo, pero en ese proceso nació una nueva gente, una nueva etnia, que seríamos los mexicanos de ahorita. No somos criollos, yo veo así a la mayoría de nosotros, y no somos descendientes de españoles directos. Tenemos sangre, un cuarto, un tercio, un octavo o bastante, pero los criollos de México son los que están allá ahorita gobernando México, son los altos, los que tienen los altos puestos, son los jueces, son los grandes empresarios, es la élite. El resto del pueblo, ese es el pueblo que yo trato de mencionar, que son los que vivieron en esa Texas, son los que salían al campo, son los que sembraban, son los que tuvieron que pelear la guerra por ellos. Entonces hay que diferenciar. No trato de disminuir a México, sino darle esa proporción, no hacerlo más grande. Texas era una provincia muy pequeña que, como ahorita les traje, les costó trabajo poblarla. No porque no hubiera gente, había gente suficiente, sino porque había una ineptitud en las personas. Los militares, en las clases que di de la independencia, los militares tenían el presupuesto, el 80% del presupuesto de México. Era el ejército más grande que había en toda América Latina y en Estados Unidos, 60,000 personas de 1820 a 1835. Un ejército que por cada un soldado había 2 oficiales. O sea, se pagaban entre ellos, eran criollos. Era un ejército que era una carga para el gobierno. La Iglesia Católica, la otra institución, en todo el centro de México, había 1,000 iglesias en Puebla y unas 2,000 en México, con miles de sacerdotes, y ganaban ellos 80,000 pesos al año. ¿Y cuánto ganaba una persona? 1,000 pesos al año. Entonces, estamos viendo que las 2 grandes instituciones de México, la Iglesia Católica y el Ejército, en 1821, cuando nació como nación, y hasta 36 y hasta el 48, si nos vamos, que se perdió la guerra, no supo hacer bien su trabajo. Se gastaron el dinero, tenían curas y no los mandaron al norte. Tenían soldados, tenían militares y no los mandaron a cuidar sus provincias del norte. Todos los generales se gastaron el dinero. Y todo por hacer una sociedad racista y clasista. Esa es mi tesis. México pudo ser un gran país, tenía todo para que fuera un gran país. San Antonio iba creciendo, Nacogdoches iba creciendo, se estaba repoblando, estaban llegando muchas personas que se pudieron hacer a la sociedad mexicana, como decir, mexicanizar en vez de americanizar, y los miles de inmigrantes nativos que venían llegando. Ahí están los estudios que estoy haciendo, comprobado. Ellos querían yo quiero ser parte de México, me acaban de correr de Estados Unidos, no quiero tener que nada con Estados Unidos. Si quieres, yo peleo contigo en contra de Estados Unidos, solamente dame un pedazo de tierra, acéptame en tu sociedad. Y el gobierno de México lo rechazó por racismo a ellos, y prefiero tener su sociedad exclusiva para un grupito, y por eso se perdió el país. Pero México, como sociedad, tenía un gran futuro, especialmente Texas. Y lo veremos en la próxima clase. Bueno, compañeros, si alguien tiene algún último comentario, bienvenido. Si no, vamos a cerrar la conversación. No, pues gracias por la presentación, muy informativa. Bastante información, muy interesante. Y pues yo viví en Texas un tiempo y no sabía nada, y creo que voy poniendo las piezas del rompecabezas con tu ayuda. Gracias. Gracias, Sergio, por tu aportación. Bueno, compañeros, vamos a despedirnos. Adiós, maestro Iturbe, Adriana Salazar, gracias por acompañarnos. Gonzalo Ceja, esperando que nos des la próxima charla. Historia, Jubelia Charco, Omar Juárez, Rosy Islas, Teresa Moreno. Ya saben, si alguien quisiera ser parte del grupo de historia, nomás deje su número y lo ponemos en el chat para que esté al pendiente de todas las charlas, porque el maestro Guillermo Marín nos va a dar una charla este 13 de agosto para festejar el natalicio de la fundación de Tenochtitlán. Nos va a dar una clase maestra, ¿ok?
Muy bien. Entonces, me despido de todos ustedes. Buenas noches, un fuerte abrazo. Cuídense, pórtense bien y nos vemos para la próxima.